Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un privilegio que el Señor nos concede nuevamente el poder reunirnos, como ya ha sido anunciado. Ya hemos tenido, con la gracia de Dios, la oportunidad de iniciar en esta mañana lo concerniente a la disciplina. Quiero en esta mañana, con ayuda del Señor, por supuesto, hermanos, que podamos darnos cuenta las formas en que se manifiesta la disciplina en la iglesia. Hay cosas importantes que tenemos que notar a través de la palabra misma del Señor. Y la Biblia lo describe de la forma más amplia, si queremos así, hermanos, a fin de que nosotros no tengamos duda de que las cosas que se realizan o deben de realizarse en la iglesia, en las asambleas, por supuesto, especialmente, sea siempre dirigido todo en el nombre del Señor Jesús y guiado siempre por el Espíritu Santo de Dios. En el sentido más amplio, toda disciplina se origina con Dios mismo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras distinguen entre por lo menos tres fuentes. En el Nuevo Testamento habla de la disciplina propia, es una de ellas. Vamos a ver qué es la disciplina propia. La disciplina divina, que concierne la disciplina del Padre. Pero también encontramos la disciplina colectiva, a la cual yo no voy a tocar. Les confieso de una vez, no tengo tanto tiempo para poderlo hacer. Entonces vamos, con ayuda del Señor, a darnos cuenta en las primeras dos. Y lo primero que les he mencionado, hermanos, es la disciplina propia. ¿Qué es la disciplina propia? Algunas veces como que tergiversamos realmente el sentido de la disciplina propia. He tenido la oportunidad, hermanos, de poder ver y conocer a hermanos durante años atrás, creyendo, hermanos, que ellos se autodisciplinan, y lo han hecho, y he conocido a través de la palabra misma del Señor. Y es precisamente por eso que encontramos a través de las Escrituras que es la disciplina propia o la autodisciplina. Pues volviendo a lo mismo, me recuerdo, les tengo que contar algo de las cosas que yo he visto, pero en mente tengo a cierto hermano hace muchos años. De vez en cuando tenía enojos en casa con su esposa. Se los digo porque él me lo platicaba, él me lo comunicaba a mí. Y algunas veces se sentía defraudado, yo no sé qué más. Lo cierto es de que lo miraba que se iba, no participaba, sino que se iba o se quedaba hacia atrás. Y cuando terminaba la reunión, mi pregunta siempre: hermano, ¿qué le pasó? Tuve problemas con mi esposa y le tuve que dar una trompada. Bueno, ¿es buena cosa? No, nunca. De ninguna manera. Ahora, ¿por qué se queda atrás? Me estoy autodisciplinando. No nos equivoquemos. Eso es equivocar el camino, hermanos. Eso no es autodisciplina. O quizá también hay otros pecados, no faltas, pecados, fornicación. Hermanos que no quieren confesar, entonces se autodisciplinan según ellos. Esa es una autodisciplina.
Con guardar unos 2 o 3 domingos de estar atrás, con eso basta y ya vuelve. Hermanos, no es la autodisciplina o la disciplina propia, no se trata de eso. Tenemos que ver a través de la palabra misma del Señor, hermanos, que la disciplina propia, esta es la sumisión a la voluntad de Dios dirigida por el Espíritu Santo. Es el control que el hombre nuevo ejerce sobre su actitud y sus actividades, ejercido a expensas de la vieja naturaleza que es la cuarta fase del desarrollo espiritual definido. Ahora, miremos lo que dice segunda de Pedro, por favor, y vamos a encontrar a través de la palabra misma de el Señor. ¿Por qué hablamos de una disciplina propia? Pues bueno, a través de la palabra vamos a encontrar algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta a través de los versículos que vamos a leer en la epístola del apóstol Pedro. Sí, segunda de Pedro es. Y vamos a encontrar, hermanos, capítulo 1, los versículos 5, 6 y 7 también. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bueno, aquí encontramos cosas, hermanos, que se manifiestan en el nuevo, en la persona que ha nacido de nuevo. Esa es la palabra, en la persona que ha nacido de nuevo. Ese dominio propio es el que nos ayuda, hermanos, a cada uno de nosotros a ejercer la autodisciplina. Pero esa autodisciplina tiene su sentido realmente para que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en el Señor Jesucristo, porque esta es la cosa importante en la vida de nosotros, dependiendo siempre de la voluntad del Señor, no haciendo las cosas que le agradan a la carne, no haciendo las cosas que me satisfacen a mí, no, sino que haciendo las cosas que le agradan a nuestro Dios. Y para eso, Dios nos ha dotado de lo que vemos aquí en estos versículos de primera de Pedro, en donde, de segunda de Pedro, en el capítulo 1, donde hemos encontrado, vosotros también poniendo toda diligencia. Y esto es necesario. Si yo no pongo diligencia, yo no pongo interés realmente en mejorar mi calidad de vida, no voy a funcionar, no voy a superar las cosas que antes hacía, sino que siempre me van a arrastrar y me van a arrastrar. Y hermanos, ahí no hay progreso en la vida espiritual. Entonces, hay que poner diligencia, como dice Pedro, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra virtud, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El conocimiento lo obtenemos a través de la palabra de Dios. En eso sí debemos de estar ciertos cada uno de nosotros. Antes, les estoy hablando de hace unos, pongámosle hace unos 50 años, que tuve la dicha, hermanos, de ya estar introducido, si queremos, ya practicando con ayuda del Señor
el ministerio en la palabra del Señor, oyendo a los hermanos viejos de distintas asambleas, tanto de la capital como también de los departamentos, hermanos, encontrándome con enseñanzas no basadas directamente de la Escritura, de la palabra, no del conocimiento de Dios, sino criterio de hombres. Y ese era un gran problema a medida que fui conociendo la palabra. Pues bueno, yo no les digo que tuve que corregir, no, tuve que aprender, porque esa es la cosa. Añadir conocimiento. Y si nos interesamos realmente con eso que dice la palabra misma, aquí, hermanos, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Qué es ese dominio propio? Bueno, corroboremos un poquito y miremos 2 Timoteo capítulo 1. Estoy corriendo un poco porque lo amerita realmente el pensamiento que tenemos. Ya hemos escuchado anteriormente algo precioso acerca de la disciplina. 2 Timoteo capítulo 1 también vamos a encontrar y leemos el versículo 7, que dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Ahí mismo tenemos adelantito el capítulo 2 y el versículo 21, siempre en 2 Timoteo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, esto. El apóstol Pablo, conociendo, hermanos, el temperamento de Timoteo, sus debilidades, su fortaleza, sus virtudes, sabía por dónde podía ayudarle a Timoteo y también a cada uno de nosotros. Pero si estamos interesados, si tenemos si estamos preocupados e interesados, valga la redundancia, de progresar, hermanos, para servir al Señor. Yo oigo en muchos lugares, conozco a un muchacho, unas 3 veces o 4 veces, en el lapso de unos 6 u 8 meses, lo he escuchado decir, él está empezando su ministerio, pero lo he escuchado decir, hermano, es un muchacho que me lleva un poquito de altura. Algunos creen que porque son un poquito más altos que yo, pues yo debo de respetarlos a ellos por su altura, pero no es así, ¿verdad? Lo cierto es de que me lo ha dicho, hermano, yo lo que quiero es ser anciano en esta asamblea. Bueno, si apetece ese propósito, hay en su corazón, si lo desea, pues buena obra está deseando. Pero ¿qué podemos ver, hermanos? A través de la palabra misma del Señor, lo oigo una vez dando un mensaje y luego pasa un poco de tiempo. Cuando les hablo un poco de tiempo, más de un mes, y le digo, hermano, deseamos escucharlo. Es que están pasando unas cositas en mi vida, pero él anhela ser anciano en la asamblea. Y es la equivocación de muchos. Pero miren, hermanos, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y esto debemos de considerarlo, que se ha invitado a ancianos y predicadores. ¿Con qué fin? A fin, hermanos, de mejorar nuestra calidad de servicio
en la obra misma del Señor. Entre más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, estoy seguro que vamos a servir mejor en la obra del Señor, en el lugar donde nos toque estar. Volviendo al dominio propio, ¿qué es eso de dominio propio? Pues bueno, les pongo un ejemplo nada más, que lo encontramos en el Antiguo Testamento. No los vamos a leer porque el tiempo no me da para tanto, pero hay un hombre, hermanos, que yo lo he admirado a través de las Escrituras, y posiblemente la mayoría o todos quizás conocemos a través de la Biblia a un hombre llamado José. ¿Se recuerdan de él? Sí, gracias, hermanos, porque lo conocemos. Conocemos el testimonio de José. Vayamos, hermanos, a la vida de José, y hay un momento crucial, si queremos, en la vida de él, que lo pone entre la espada y la pared. ¿Qué pasa? Su patrón, por decirle así, aquel hombre que lo había llevado a su casa, le dio libertad de todas las cosas. De todas las cosas. Y bueno, José era un hombre que su señor le había visto que todas las cosas que él hacía prosperaban. Y prosperaban también. Entonces, llega, hermanos, para poner a prueba a José también acerca de su dominio propio. A la mujer del amo de José le pareció bien tentar a José, probar a José también, porque sencillamente era un hombre de un parecido atractivo. Le gustó más que al esposo que tenía posiblemente. Y le dijo a la mujer: duerme conmigo. Alguien dijo por ahí, y la mujer no tenía mucho sueño, ¿verdad? Duerme conmigo. Esa palabra no tengo que explicarla porque ustedes saben a qué se refería la mujer. No era para dormir y para roncar, no, algo más. Pero ¿qué hizo José, hermanos? Puso de manifiesto su dominio propio. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Muy bien, gracias. Esta es cosa importante para que nosotros veamos qué es tener dominio propio. Y no solo con respecto al sexo, porque el dominio propio no se manifiesta solo, hermanos, en el sexo, también en los negocios. Hay negocios tentativos, hermanos, y que posiblemente van a sacarme de la pobreza, pero debemos de tener dominio propio para decir no. ¿Por qué? Porque no quiero deshonrar el nombre de Dios, quiero glorificarle. Por eso la palabra aquí, Pablo, así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos que son ministros nada más, todavía no tienen ese privilegio de trabajar como ancianos en la asamblea, pero ese es el camino que están siguiendo, que están procurando con ayuda del Señor, y con oración también les animo en el nombre del Señor, hermanos, a que hagamos uso del dominio propio. Y esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a guardar nuestro testimonio, a guardar nuestra vida, para poder servirle con limpia conciencia al Señor. Esto vale la pena que nos demos cuenta acerca de lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Pablo tuvo experiencias también en su propia vida, en su mismo ministerio. Pablo era un hombre de un amplio conocimiento también, pero tenía limitaciones. Limitaciones, hermanos, como dijo nuestro hermano anteriormente, refiriéndose a la vida del apóstol Pablo.
Un hombre, hermanos, con un conocimiento exageradamente bueno, pero también, hermanos, con muchas cosas que le venían a la vida, pero él reconoce algo. Y esto valdría la pena que nosotros lo reconozcamos también como ancianos que ya estamos ejerciendo ese privilegio en la asamblea, que lo pongamos en práctica y lo llevemos a cabo legítimamente. Pablo menciona aquí algo a través de la palabra. Reconoció que todas las cosas le son lícitas. Así es. En un sentido, pero no todas las cosas convienen. Y no todas las cosas edifican. Él resolvió no dejarse dominar por ninguna. ¿Por qué, hermanos? Sencillamente es el sentir que debiera de haber en cada uno de nosotros. Pablo estaba consciente que él había sido comprado por precio, y por precio de sangre. Y por eso Pedro, cuando menciona carísimos, hermanos, es porque valemos mucho para Dios. Valemos mucho, carísimos, hermanos. Y eso es lo que viene a la mente del apóstol Pablo. Y él resolvió no dejarse dominar por ninguna de aquellas cosas, porque había sido comprado por precio. Y estaba resuelto a glorificar a Dios en su cuerpo, en su espíritu, y por ser ellos de Dios, sencillamente. Primera de Corintios, miremos lo que dice, capítulo 6. Por favor, hermanos. Primera de Corintios, el capítulo 6. Y vamos a leer aquí también, a través de la palabra misma del Señor, versículo 12 y versículo 20, nada más. Capítulo 6, versículo 12 y versículo 20, sí, de Primera de Corintios. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así dice el versículo 12. Versículo 20 también nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, hermanos, esto nos deja a cada uno de nosotros centrados. ¿Por qué? ¿Y cuáles son las razones? Que hay muchas cosas, aunque no son lícitas, pero no nos convienen hacerlas. Así sencillamente. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Y no debemos de dejarnos dominar por esas cosas que no nos convienen. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque esto nos va a traer ruina en nuestra vida, y también, hermanos, la credibilidad en nuestro ministerio y en el ancianado también en la iglesia. No debemos nosotros de dar lugar a perder el respeto de la congregación, porque hoy digo sí, pero mañana digo no. Hermanos, no tengo dominio propio, no hay estabilidad. Entonces, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, centrémonos en eso y démonos cuenta acerca de lo que es esa disciplina propia. No es lo que dije al principio, no nos vayamos a equivocar, hermanos, sino que esa disciplina propia vale la pena ejercerla, pero legítimamente. Si uno ejerce de verdad la disciplina propia, es una disciplina preventiva también, para no caer, hermanos, en fracaso.
porque es una disciplina preventiva, una disciplina propia. Es poco probable que llegue a ser objeto de la disciplina colectiva si tenemos ese dominio propio. No vamos a llegar a sufrir la disciplina colectiva, no, hermanos, con ayuda del Señor, por supuesto. Pero también hay cosas que pueden, hermanos, manifestarse si no tenemos ese dominio propio, si no ejercemos esa disciplina propia como el Señor quiere que la ejerzamos. Y esto puede traernos consecuencia a cada uno de nosotros. Si uno ejerce de verdad la disciplina propia o preventiva, es poco probable que llegue a ser objeto de la disciplina colectiva. O sea, si nos discernimos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Esto lo encontramos en 1 Corintios 11:31, que no lo vamos a leer todavía. Pero bueno, cuando llegamos a ese pensamiento de la palabra misma del Señor, tenemos que darnos cuenta de algo importante, hermanos, de no llegar a la disciplina colectiva para no sufrir esa consecuencia. Entonces, utilicemos con la ayuda del Señor lo que hemos visto, esa disciplina propia o la autodisciplina. Ya les he puesto como ejemplo la vida de José. Hay muchos ejemplos que podemos ver a través de la palabra misma, pero creo, hermanos, que hemos entendido que el dominio propio es necesario para la vida de nosotros, poniendo de manifiesto la disciplina propia. Vamos un poquito adelante. Les mencionaba de la disciplina divina o la disciplina del Padre. Tenemos que ver, ya nos fue leído Hebreos capítulo 12, y ahí es donde tenemos encerrado, hermanos, parte de lo que es la disciplina divina o la disciplina del Padre. Y luego podemos llegar a ver a través de la palabra. Miremos Hebreos capítulo 12 otra vez, porque ya lo leímos, pero vale la pena que miremos nuevamente, hermanos, y vamos a leer los versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Y dice la palabra de esta manera: hablando de la disciplina divina o la disciplina del Padre, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dice la palabra. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No tengo que mencionar muchas cosas, porque ya hermano Roberto mencionó algo al inicio. Y también nuestro hermano Héctor mencionaba algo también acerca de esta disciplina del Padre. Dice la palabra que nuestro Dios, el que nos ha tomado como sus hijos, hermanos, Él nos disciplina. ¿Por qué? A fin, hermanos, de que cada día que pasa
aprendamos por su palabra, pero también aprendamos de la actitud, si queremos, de Dios directamente para con nosotros, disciplinándonos, porque Él conoce nuestras partes débiles. Entonces, Él quiere, hermanos, que nosotros seamos fuertes en esas partes débiles. Así sencillamente. Entonces, nos disciplina de acuerdo a su voluntad, pero tampoco va a darnos más de lo que aguantamos. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Porque también, cuando hemos disciplinado a nuestros hijos, no les vamos a dar cuero hasta dejarlos desmayados. No, hermanos, esto ya es un pecado. Y Dios no es como nosotros. Él tiene cuidado de nosotros mismos también y sabe hasta dónde nosotros también podemos aguantar. Pero la palabra de Dios nos deja aquí ver el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si la soportamos, Él nos trata como a hijos. Pero si nos deja sin disciplina, somos bastardos y no hijos. Pues bueno, hay una cosa que vemos también al ver que otro creyente está pasando por aguas profundas. Jamás debemos de suponer que el tal está siendo castigado de parte de Dios. Tal vez la prueba sea preparación para mayores profundidades de devoción o alturas de servicio en el resto de nosotros. Les quiero contar el caso para que nos demos cuenta. Recuerdo la vida de un hombre, hermanos, la vida de un hombre que yo conocí hace muchos años, más de 40 años. Este hombre se ubicaba, porque vivía ahí por Tiquizate. Para que miremos un ejemplo nada más, así como hemos visto el testimonio de José, también, hermanos, entre los cristianos hay buenos testimonios que vale la pena mencionar. A este hombre lo conocí ahí por Tiquizate en un lugar que se llama El Semillero. ¿Conoce alguno el Semillero? Yo sé que algunos. Pero aparte del Semillero hay otro lugar un poco metido, se llama el Huitzilzil, ¿verdad? Algunos lo conocen. Ahí conocí a un hermano, y voy a decir el nombre de él, porque él ya está en la presencia del Señor. El hermano, en su vida impía, era un hombre desordenado, totalmente desordenado. Trabajaba, ganaba, recibía, se emborrachaba todos los fines de semana. Y de ganancia llegaba a golpear a su esposa, a casa. Pero empezó a oír el evangelio ahí mismo, en el Huitzilzil. Y bueno, hermanos, tuvo la dicha de que el Señor en su misericordia le abrió su corazón y él recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, a partir de ahí, la vida de este hermano, don Arcadio Quiñones, así se llama el nombre del hermano. A partir de ahí, la vida del hermano cambió totalmente. Ya empezó a llegar a su casa el día sábado con toda la decencia del caso. No dijo nada. Pero lo cierto es de que pasó un sábado, pasó otro sábado, hasta que llegó el momento en que la esposa se sorprendió que no llegó a golpearla y no iba con olor a licor, y le hizo la pregunta: ¿qué le está? Porque lo trataba de usted. Miren, hasta eso me di cuenta yo. ¿Qué le pasa a usted? Le dijo. Ya no viene como antes. Sí, le dijo él. Hay una razón poderosa. ¿Y cuál es esa razón poderosa? Oí el evangelio, creí en el Señor Jesucristo y ahora soy salvo por la gracia del Señor. Y el hermano me lo contó no una vez. Ahí está don Pablo Morataya, que es testigo de este hombre. Lo conocimos ahí en Colonia San Antonio. Tuve la dicha de convivir muchas veces con él, hermanos,
en su casa y en el Huitzil. Lo cierto es de que cuando la esposa oyó, hermanos, el testimonio de este hermano Arcadio, de que había creído en el Señor Jesucristo, le dijo: doña Juana, ya vino a salar la casa, con estas palabras textuales. Y el hermano solo oye y no dice nada. Y la mujer, hermano, sigue todavía y le dice: a partir de hoy usted no entra a mi casa, porque ella vino a salarla. Ya tenía sus hijas, tenía sus hijos ya de edad, pero como el hermano era, si queremos, era sumiso. Lo cierto es de que él mismo le preguntó: ¿y qué voy a hacer? Ahorita le digo lo que voy a hacer. Entró la mujer, empezó a sacar sus trapos del hermano y se los puso allá en una galera a la vecindad de la casa. Ahí va a vivir, ahí va a dormir, y ahí le voy a traer su ropa también. Usted no me entra a la casa. Ahí llegó la mujer. Cuando yo les cuento esto, hermanos, el corazón del hermano se enternece y se pone a llorar y dice: hermano, yo por amor al Señor le obedecí a mi esposa y me fui a la galera de al lado de la casa y me tocó dormir algunos meses ahí, hermano, me decía. No me lo dijo una vez. Ahí estuve. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Dios con este hombre? Lo estaba disciplinando. Le estaba enseñando. Esta es la disciplina, hermanos, que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Algunas veces pensamos de que la disciplina viene porque somos desobedientes. No, hermanos. Dios quiere enseñarnos un carácter cristiano. Un carácter, hermanos, firme también. Y bueno, ese ejemplo tuvo su resultado también, porque esta mujer, cuando vio que el hermano no le respondía como ella quería, se doblegó, hermanos. Se doblegó de tal manera que ella misma le dijo: ¿cuándo me lleva con eso sus hermanos? Así, miren, hermanos, ¿cuándo me lleva con eso sus hermanos? El rato que usted quiera, le dijo. Estoy viendo al hermano Librado. Usted conoció al hermano. Gracias, hermano. Es que necesito testigos, hermanos, para que me crean lo que les estoy diciendo. Lo cierto es, hermanos, de esto es de que esta mujer, a causa de la sumisión al Señor, no a ella, la sumisión al Señor, a la disciplina que el Señor le estaba enseñando a él, esta mujer llegó, oyó el evangelio. A su tiempo, el Señor abrió su corazón, creyó en el Señor Jesucristo, y por añadidura vinieron algunas de sus hijas creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que valió la pena soportar la disciplina del Señor? Hermanos, en realidad esto es lo que vale la pena. Con respecto a la disciplina del Padre, Él al que ama disciplina. Eso dice la palabra del Señor que hemos leído, que hemos encontrado también. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos hablan, hermanos, acerca de la disciplina del Padre. Pero quisiera que los hermanos me dieran tal vez un par de horas para poder terminar lo que me toca, pero como tengo dominio propio, entonces me quedo aquí. Hermanos, vale la pena realmente darnos cuenta que Dios quiere enseñarnos esa disciplina, hermanos. Hay muchas cosas en la disciplina punitiva que habla también lo de la palabra misma del Señor.
Y vamos a seguir escuchando más acerca de la disciplina propia. Ya hemos visto la disciplina del Padre. Cuán hermoso, hermanos, es cuando nos dejamos disciplinar por nuestro Padre. ¿Por qué Dios lo hace? Porque venimos llenos de costumbres, llenos de vicios y llenos de cuantas cosas que a Dios le desagradan. Y Dios quiere que cambiemos ese sistema de vida. Entonces emplea la disciplina en la vida de nosotros, para que cada día nos vayamos pareciendo más al Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios nos ayude en lo que hemos visto y Él bendiga su palabra en nuestro corazón.